Saludos, mi nombre es Tatiana García Araya, soy tutora de la Cátedra de Ciencias Penales de la Universidad Estatal a Distancia. Soy licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica, egresada también de la Maestría de Ciencias Penales de esa universidad, y el día de hoy vamos a tratar el siguiente tema: el procedimiento ordinario y los medios de prueba. Tema 3, el procedimiento ordinario y los medios de prueba. Nuestro Código Procesal Penal se promulgó mediante ley número 7594 del año 1996 y entró en vigencia el 1 de enero de 1998. Se suele decir que el proceso penal es derecho constitucional aplicado, ya que es la forma en que se garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales en la materia penal, estableciendo los lineamientos y los límites del poder punitivo del Estado. El Código Procesal Penal está conformado por dos partes. La primera es la parte general, que se realiza o que se refiere a las disposiciones generales aplicables en el proceso penal, entre ellas los principios y garantías que rigen el proceso, como el de legalidad, el de inocencia, el de juez natural. En toda esta parte se define lo relativo a la acción penal, las salidas alternas, que son formas de resolver el proceso penal sin llegar al debate, como por ejemplo la conciliación entre las partes, y gran variedad de temas como el de los medios de prueba, que detallaremos más adelante, y las medidas cautelares como la prisión preventiva, la firma periódica o el arresto domiciliario. La segunda es la parte de los procedimientos. En esta parte del Código Procesal Penal se ubica el procedimiento penal ordinario y una serie de procedimientos especiales, como el procedimiento para aplicación de medidas de seguridad, el procedimiento para juzgar a miembros de los supremos poderes, el procedimiento para juzgar contravenciones o el procedimiento expedito para delitos en flagrancia. En este video haremos un abordaje preliminar sobre el procedimiento ordinario y sus etapas o fases fundamentales. El procedimiento ordinario podemos denominarlo como el procedimiento base del Código Procesal Penal, toda vez que se aplica en la investigación de todos los delitos de acción pública y delitos de acción pública dependientes de instancia privada. Los de acción pública son los delitos que se investigan y se les persigue de oficio por parte del Ministerio Público con auxilio de la Policía Investigativa, aún sin contar con denuncia de la parte ofendida. Además tenemos los delitos de acción pública dependientes o perseguibles solo a instancia privada. Estos delitos son aquellos que dependen de la instancia, es decir, de la denuncia de la parte ofendida o afectada para su persecución penal, y están expresamente definidos en el artículo 18 del Código Procesal Penal. Se aplicará este procedimiento ordinario en todos los asuntos de investigación penal que no correspondan ser tramitados por un procedimiento especial. Por ejemplo, en el caso de que la persona investigada resulte ser miembro de los supremos poderes, como un magistrado o un diputado, donde necesariamente se aplicaría lo establecido en el procedimiento especial para juzgar a quienes están en esa condición. Dicho esto, pasemos ahora a conocer este procedimiento penal ordinario. El procedimiento penal ordinario está conformado por distintas etapas o fases. Vamos a ver cada una de estas. La primera es el procedimiento o etapa preparatoria. En esta fase podemos decir que se encuentra completamente a cargo del Ministerio Público o Fiscalía, quien debe realizar una investigación de carácter objetivo con auxilio de la Policía Judicial y tomando en cuenta también aquellos aspectos que pueden favorecer la defensa de la persona imputada. El objetivo de esta fase es determinar si hay base para el juicio, es decir, establecer si hay mérito o prueba suficiente para plantear una acusación formal contra alguna persona por la comisión de un delito.
En esta etapa se realiza la investigación preparatoria para determinar si se cometió o no un delito y quién es el autor del hecho. En esta etapa resulta de vital importancia la recolección de la prueba, siendo indispensable conocer sus principios rectores, como por ejemplo el principio de objetividad. Se busca la averiguación de la verdad, es decir, mediante medios o elementos de prueba permitidos, recabando también aquellos que beneficien a la persona imputada. El principio de legalidad significa que los elementos de prueba deben ser obtenidos por un medio lícito. El de libertad probatoria significa que se pueden probar hechos por cualquier medio, siempre que sea lícito, es decir, no prohibido. Y el de admisibilidad, que significa que la prueba debe referirse al objeto de averiguación y deberá ser útil para descubrir la verdad. Para la realización de la investigación, en esta fase, se acude a diferentes elementos de prueba. Tema que es de interés en esta unidad. Entre los elementos de prueba que podemos mencionar tenemos las entrevistas. Entrevistas de testigos que realiza la policía o el fiscal o fiscal. No hablamos en esta etapa de prueba testimonial porque el testimonio se produce como prueba únicamente ante el juez o jueza y bajo juramento. Tenemos también las pericias realizadas por los peritos según su especialidad y nombrados para tal efecto, y también se acude a otros elementos probatorios como la inspección y registro del lugar del hecho. Este es el caso de la revisión de un domicilio donde se encontró el cuerpo sin vida de una persona. También existe la inspección corporal del imputado u otra persona. Esta podrá ser ordenada por el juez o el fiscal, respetando el pudor, y puede ser con auxilio de un perito, por ejemplo, para determinar si la persona tiene lesiones físicas en su cuerpo compatibles con una lucha con otra persona, o bien para ubicar un tatuaje o una marca en su cuerpo. Tenemos también la requisa personal, que puede ser ordenada por la policía, el fiscal o el juez, cuando se tengan indicios de que la persona oculta pertenencias en sus ropas o lleva adheridos a él en su cuerpo objetos relacionados con el delito. Es el caso de quien es señalado por sustraer bienes en vía pública a una persona y al ser detenido se le requisa, ubicando entre sus pantalones el celular de la víctima y debajo de su pretina, de la pretina del pantalón, un arma blanca. Tenemos también el registro de vehículos. Este puede ser ordenado por un juez, por el fiscal o por la policía. Cuando haya motivos, eso sí, para presumir que se ocultan objetos relacionados con un delito. Tenemos también el levantamiento e identificación de cadáveres para los casos de muertes violentas. Y podemos seguir citando otros elementos probatorios como la reconstrucción del hecho, el allanamiento en viviendas y locales, que requiere orden de juez para poder practicarse, el secuestro o el decomiso de objetos relacionados con un hecho delictivo, la interceptación de comunicaciones, que es un medio excepcional y únicamente puede ser autorizado por un juez, y también gran variedad de prueba pericial, derivada, en este caso, del Departamento de Medicina Legal. Aquí podemos comprender todo lo relacionado con autopsias forenses, valoraciones médicas, temas relacionados con la determinación de lesiones. Y contamos también con laboratorios forenses. Ahí se hacen análisis de sangre, de orina, de elementos pilosos, análisis químicos y de ADN, entre otros. Todos los elementos de prueba recabados en esta etapa serán incorporados al proceso a través de un medio de prueba. Y podemos mencionar los siguientes medios. Prueba testimonial es la declaración de los testigos. Prueba pericial, que es la declaración de los peritos. Prueba documental, esta incluye informes, peritajes y cualquier otro documento. Y prueba material, que es, por ejemplo, ya directamente el arma usada en el delito.
Una vez concluida la investigación, el procedimiento o etapa preparatoria también concluye y lo hace con una petición del Ministerio Público o el querellante ante el juzgado penal. La petición puede ser no continuar con el proceso en caso de que la prueba no permita acusar. O bien el Ministerio Público puede plantear una acusación y remite su requerimiento ante el juzgado penal, que es el encargado del procedimiento o etapa intermedia. Junto con la acusación del Ministerio Fiscal, la víctima puede interponer una querella, es decir, una acusación privada contra la persona imputada. Estas acusaciones, es decir, la del fiscal o la querella realizada por la víctima, son remitidas al juez o jueza penal, dando inicio entonces a la siguiente etapa o procedimiento. Vamos ahora a ver entonces el procedimiento o etapa intermedia. En esta segunda etapa, quien tiene el conocimiento del procedimiento ya no es el fiscal, ahora es el juez o jueza penal, quien va a determinar si la acusación o la querella cumplen los requisitos y, de ser así, ordena la apertura a juicio. De modo que en una audiencia preliminar, donde se han convocado a las partes, se analizan las peticiones de estas y es con una decisión jurisdiccional que se dispone que una o varias personas deban enfrentar un debate oral y público con la acusación o la querella planteada en su contra. El juez o jueza, además, analiza la prueba ofrecida por las partes, acusación y defensa. Analiza si es útil y pertinente y define cuál elemento de prueba será admitido para el debate oral y público. En esta etapa también es posible terminar o finalizar el proceso por otras vías, siempre que se cumplan los requisitos de ley, por ejemplo, con salidas alternas como la conciliación, la reparación integral del daño o la suspensión del procedimiento a prueba. También podría aplicarse el procedimiento especial abreviado. Este procedimiento especial, en forma muy breve, ocurre por un acuerdo entre las partes y debe existir anuencia del acusado, donde este último acepta, a cambio de negociar una pena que podría ser menor a la que tendría que enfrentar en caso de una condena en un debate, acepta los cargos. En ese tanto se remite el expediente al tribunal, quien procede a dictar una sentencia condenatoria. Ahora bien, si no se aplican salidas alternas ni el procedimiento abreviado, se concluye esta etapa y se remite el expediente o la causa penal a la siguiente, es decir, se envía el proceso al tribunal de juicio para que se realice el debate oral y público. Veamos ahora entonces el procedimiento o etapa de juicio. El juicio oral y público es muy llamativo. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, en las películas y series estadounidenses donde presentan escenas de los juicios? Vemos que ahí hay un fiscal o fiscala, una o varias personas acusadas con sus respectivos abogados defensores. También hay un juez o jueza que está vestido con una toga negra y que dirige el debate. También observamos usualmente en esas películas un grupo de personas que son un jurado y son además quienes van a decidir si una persona es culpable o inocente. Lo primero que debemos decir es que debemos alejarnos completamente de esa imagen tipo Hollywood en relación con los juicios. Nuestro sistema de justicia no realiza los juicios de esa forma. Algunas dinámicas de los interrogatorios sí pueden ser similares. Sin embargo, en los procesos entre el sistema típico estadounidense y el nuestro
son diferentes en esencia. Empezando porque nosotros no tenemos un sistema de jurados. Acá lo que tenemos es un juez que no está vinculado para tomar una decisión a lo que decidan otros, como ocurre con los jurados. Por eso es importante conocer en detalle nuestro sistema procesal penal. El juez en nuestro sistema resuelve sobre las peticiones de las partes. Es un juez que no está vinculado a ninguna de ellas y participa en la búsqueda de la verdad material, resuelve y fundamenta su decisión en el ordenamiento jurídico con total independencia interna y externa. La etapa de juicio está a cargo de los y las jueces de juicio de un tribunal. Según el delito acusado, el tribunal puede estar integrado por 3 personas juzgadoras, lo que se denomina tribunal colegiado, o por un único juez o jueza, lo que se conoce como tribunal unipersonal. En esta etapa se realiza el juicio en presencia de la persona acusada y con todas las partes admitidas. Además, se exige que sea un juicio oral y público, de modo tal que la persona sea juzgada en forma transparente. Ahí se incorporará toda la prueba admitida, los testigos, los peritos, la prueba documental, peritajes, evidencias materiales que serán sometidas al interrogatorio y revisión de las partes. El debate termina con el dictado de una sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria. Si bien a nivel de doctrina se habla usualmente de que el proceso ordinario tiene únicamente 3 fases, lo cierto del caso es que también hay otras fases que pueden presentarse en todos los procesos después de la fase de juicio y nosotros sí las vamos a ver en esta charla. Tenemos que indicar ahora que luego del debate pasamos a otra fase, que es la etapa de impugnación. La sentencia dictada por los tribunales de juicio puede ser objeto de un recurso de apelación, que consiste en impugnar u objetar la decisión o sentencia dictada por el tribunal sentenciador. Se realiza ante los tribunales de apelación de sentencia penal ubicados en diferentes sedes del país. Este tribunal definirá mediante una resolución escrita si la sentencia se confirma o no. Lo resuelto por este tribunal de apelación de sentencia penal, en algunos supuestos muy restringidos por la ley, por ser de excepción, tiene también recurso de casación, que es una impugnación de lo resuelto ante la Sala de Casación Penal, conocida como Sala Tercera, como última instancia del proceso penal. Otra de las fases, y podríamos decir que es la última, es la etapa de ejecución de sentencia. En caso de que como resultado del debate oral y público se dicte una sentencia condenatoria y la sentencia adquiera firmeza, es decir, que ya superó todas las etapas de impugnación sin modificaciones, se pasa a la etapa de ejecución de sentencia. De modo que, en caso de que se haya impuesto una pena privativa de libertad, es decir, privación en un centro penitenciario o en un domicilio con monitoreo electrónico, la misma se ejecuta y controla por parte del sistema penitenciario adscrito al Ministerio de Justicia, junto con el Instituto Nacional de Criminología, y es controlada a su vez por un juzgado de ejecución de la pena. Otras sanciones o penas no privativas de libertad son controladas en su cumplimiento por el tribunal sentenciador, por ejemplo, en los casos de concesiones de beneficios de ejecución condicional de la pena. También puede darse este caso en que se impongan condiciones durante la sentencia a cumplir por la persona condenada, pero que no impliquen privación de libertad. Es el caso del tratamiento o rehabilitación por adicciones. Otra pena puede ser la aplicación de prestación de servicios de utilidad pública
y seguimiento de instrucciones en los casos de sanciones derivadas de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer. El cumplimiento de estas sanciones es constatado por el mismo Tribunal de Juicio. Como se puede concluir, el proceso penal es sumamente amplio. Hemos hecho un recorrido muy puntual del mismo, pero que nos permite tener una visión más completa para ubicarnos en el tema objeto de esta asignatura. Espero que esta presentación les permita un mejor acercamiento a los temas de estudio. Muchas gracias.